Bueno, un mensaje para que lo puedan leer. Aprendí a aprender para poder enseñar y aprendí a enseñar para poder aprender. Ese es el pensamiento. Bueno, sin más preámbulo, empezamos lo que es número combinatorio. Dice ahí, son los diferentes grupos, selecciones que se pueden hacer con una parte o con todos los elementos que pertenecen a un conjunto. Muy bien, entonces, en todo número combinatorio, no importa el orden de sus elementos, característica fundamental que lo distingue. Entonces, creo que la definición está bastante clara. Tenemos un conjunto, y de ese conjunto lo que hace el número combinatorio es, ¿qué cosa? Seleccionar un grupo, ¿no? Un grupo, ese grupo puede ser una parte o puede ser todo, pero ese grupo lo va a ordenar con una característica primordial, que no le va a importar el orden. Eso es lo que es un número combinatorio. Muy bien. Matemáticamente, el número combinatorio resulta cuando los n objetos considerados son distintos. Los n objetos son diferentes. Y esos objetos se puede agrupar de k en k. Objetos a la vez que va a estar entre estos valores, donde k va a ser mayor o igual que 1 y a la vez k va a ser menor o igual que el número n, obviamente sin permitir repeticiones de los objetos. Estas agrupaciones se dan de la siguiente forma y están en su forma matemática. Entonces, el combinatorio de n en k se desarrolla el factorial del número n, o sea, del índice superior, entre la resta del índice superior menos el índice inferior, o sea, n menos k factorial, multiplicado por el índice inferior, o sea, que es k factorial. Esto es la definición matemática de lo que es un número combinatorio. Luego, tenemos ahí un método práctico para hallar el número combinatorio, que sería simplemente, tú observas k veces, ¿no? El índice superior voy a degradar k veces, de n por n menos 1 por n menos 2 por nk menos n menos k más 1. Entonces, quiere decir k veces hemos degradado. Y en la parte de abajo simplemente indica el índice inferior, o sea, de 1, 2, 3 hasta llegar a acá. Bueno, eso sería matemáticamente lo que es un número combinatorio, en dos formas, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta qué cosa hace el número combinatorio también, ¿no? Muy bien. Las consideraciones del caso es que cuando trabajamos en combinatorios, tanto como n y k pertenecen a los naturales, donde k es menor o igual que n. No equivocarnos de esas situaciones. Vamos para el primer ejemplo del desarrollo del combinatorio. Si yo tengo, por ejemplo, combinatorio de 4 en 2, el desarrollo sería, entonces, el factorial del índice superior, o sea, factorial de 4, entre la resta de estos dos, 4 menos 2 factorial, por el factorial del índice inferior, o sea, factorial de 2. Eso sería de acuerdo a la definición. Factorial de 4, 4 menos 2 factorial y factorial del índice inferior, factorial de 2. Bueno, desarrollando sería 4 menos 2, queda como 4 factorial. Ahí está, 4 menos 2, queda 2 factorial nada más. Entonces, esto también ya sabemos desarrollar. Degradamos hasta llegar a factorial de 2, ¿no? Para que se puedan eliminar. Y luego esto desarrollo. Esto sería 4 por 3 por 2 y ahí me quedo, ¿no? Ahí lo tienes. 4 por 3 por 2 y ahí me quedo. El 2 factorial lo hemos dejado tal como está. El otro 2 factorial lo hemos desarrollado, que es 1 por 2. 2 factorial y 2 factorial se van. Y solo queda 3 por 4 entre 1 por 2.
Simplificando o dividiendo, salió, a ver, 3 por 4, 12 entre 2, 6. Bueno, eso sería el procedimiento aplicando la definición. Ahora vamos a aplicar el método práctico. Si yo tengo 4, combinatorio de 4 en 2, eso implicaría que voy a degradar solo 2 veces el 4. Entonces sería 4 por 3 y se quedó ahí. Entre 1 por 2. Eso me dice la teoría, que tengo que degradar la cantidad de veces que hay ahí. ¿Cuántas veces hay? 2, entonces sería 4 por 3, y luego en la parte de abajo, recuerda que se multiplicaba desde el 1 hasta llegar a este número, 1 por 2, resultando el mismo. Muy bien. Pasamos a otro ejemplito. Por ejemplo, ahí tenemos combinatorio de 7 en 3. Por definición sería factorial de 7 entre la resta 7 menos 3 factorial multiplicado por 3 factorial. ¿Ves? Ahí está. 7 factorial, 7 menos 3 factorial y 3 factorial. Estos dos puedo hacer la operación, nada más esto sería 4 factorial. Bueno, y todos los restos simplemente se atrasan. ¿Cómo se desarrolla un factorial? Fácil. Tenemos que llegar desde 7 hasta 4, ¿no? Pues va a ser 7 por 6 por 5 por 4 y ahí me quedo. Ahí está, 7 por 6 por 5 y por 4. Como me quedo ahí, nada más se pone el factorial. Y el factorial de 3 también se ha desarrollado, que es 1 por 2 por 3. Factorial de 3 con factorial de 3 se van. Y ya estaría listo para desarrollar. Acá 2 por 3, 6. 6 y 6 se van. 7 por 5, 35, profesor. Y ahora, ¿cómo sería con el método práctico, profesor? A ver. Este 3 me indica cuántas veces voy a degradar. Entonces, el 7 tengo que degradar hasta 3. 7 por 6 por 5. Y abajo sería 1 por 2 por 3. ¿Ve? Él me indica cuántas veces, hasta cuánto tengo que degradar. 3 veces. 7 por 6 por 5. Y el de abajo siempre es ir desde el 1 hasta el número. 1 por 2 por 3. 6 y 6 se van. Respuesta final 35. Muy bien. Ahora sí. Pasamos a las propiedades. Propiedades de los números combinatorios. Tenemos la propiedad del complemento. Ahí está. Tenemos la suma de combinaciones. Tenemos la degradación de índices. Si yo quiero disminuir los índices, aquí está. Ahí está la propiedad. Si yo quiero disminuir el índice superior, aquí está la propiedad. Si yo quiero disminuir el índice inferior, aquí está la propiedad. Ahora, cuando tenga igualdad de combinatorios, ahí está esto. Esto es importantísimo. Bueno, si yo tengo igualdad, ¿cuándo se dice que es una igualdad de combinatorios? Cuando la parte de arriba son iguales. Mira, si la parte de arriba son iguales y la parte de abajo son iguales, a tu lógica se cumpliría nada más esta, que K es igual a P. Pero a veces no vas a tomar en cuenta esto. Entonces se cuenta no solo con la lógica, pero que se ve que K es igual a P. También se cumple que K más P es igual a N. No te olvides. De la igualdad de combinatorios hay dos cosas que se van a cumplir. Ahora, resultados notables pueden combinatorio, ¿no? El combinatorio de n en 0 va a ser igual al combinatorio de n en n igual a 1. Quiere decir, si yo tengo combinatorio de 100 en 0 es 1. O si yo tengo combinatorio de 100 en 100 también es 1. Ahora, otro resultado notable. Si yo tengo combinatorio de n en 1, es el mismo número. Si yo tengo combinatorio de n en n menos 1, es el mismo número. O sea que si yo tengo combinatorio de 5 en 1, es 5. O sea que si yo tengo combinatorio de 5 en 4, es 5. Eso te está tratando de decir. ¿Ya? Muy bien. Vamos a detallar cada propiedad. Primero, a ver, degradación de ambos índices. O sea, quiero disminuir los dos índices. Acá es 8 y 6, quiero disminuir. Bueno, acá tenemos muchos ejemplos. 3 en total, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo combinatorio de 10 en 5. Entonces, si yo quiero disminuir
los dos, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir, esto vas a sacarlo como parte de fracción, ¿no? 10 entre 5, así ves. 10 entre 5, entonces cuando tú haces eso, se va a disminuir ambos. O sea, si esto era 10, ahora va a ser 9. Si esto era 5, ahora va a ser 4. Obviamente, haciendo la división de 10 entre 5 sale 2. 2 combinatorios de 9 en 4. Pero lo esencial es que has logrado disminuir, degradar ambos. Otro ejemplo, combinatorio de 10 en 3. Quiero disminuir los dos. Entonces, si tú quieres disminuir, ¿qué vas a hacer? 10 acá afuera y 3. Se dividen estos dos como parte de su coeficiente. Y entonces, ¿qué va a quedar? Combinatorio de 1 menos de lo que había inicial. Era 10, ahora es 9. Era 3, ahora es 2. ¿Ves? ¿Qué ha pasado? Se ha degradado ambos índices. Y no solo así, si tú quisieras, esto puede seguir degradando. ¿Ves? Esto vamos a seguir disminuyendo su coeficiente. A ver, ¿cómo sería? 9 en 2, ahí está, 9 en 2. Como estoy degradando, esto quedaría 8 y este 2 quedaría 1. Muy bien, ahí está la aplicación de degradación. Y también se cumple cuando tengo letras. Acá tengo combinatorio de x más 5 entre x más 2. Entonces, ¿qué haces? Mira, para degradar ambos, se divide x más 5 entre x más 2. Entonces, ¿qué va a pasar con el combinatorio? Se va a degradar ambos. Lo que era x más 5 ahora es x más 4. Lo que era x más 2 ahora x más 1. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, es algo sencillo, pues chicos, fácil y sencillo. Ya está. Bueno, vamos a una siguiente propiedad, que es degradación de índice superior. O sea que quiero disminuir. Si tan solo quiero disminuir el índice superior, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir n entre la resta. Ejemplos. Ejemplos, entonces. Ejemplos. Combinatorio de 15 en 7, ¿cómo va a ser igual? Entonces, si yo quiero disminuir nada más el 15, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 15 entre la resta, ¿ve? 15 entre la resta. 15 menos 7 es 8. ¿Qué va a pasar si hago eso? Simplemente se va a degradar el índice superior. O sea, acá era 15, ahora es 14. ¿Ve? El inferior no ha pasado nada. Otro, mira otro. Combinatorio de 7 en 3. Si tú quieres degradar, disminuir solo el índice superior, entonces, ¿qué vas a hacer? Pones 7 arriba y abajo la resta. 7 menos 3. Cuando haces eso, el índice superior se va a disminuir en una unidad y el inferior se mantiene. Obviamente que haciendo las operaciones se quedaría 7 cuartos, ¿no? De combinatorio de 6 en 3. Muy bien, esperando que esté claro estas propiedades. La idea es que hagas bastantes ejemplos para que se te quede claro las propiedades y puedas reconocer. Ahora el otro, degradación del índice inferior. Ahora, cuando quiero disminuir el índice inferior, ¿qué se hace? Se resta y lo sumo más 1 entre el mismo índice inferior. Cuando tú haces eso, el índice se va a degradar en una unidad. Y va a haber ejercicios que va a haber necesidad que tú lo conviertas así. Pues, ¿cómo se hace? Mira, acá está de manera directa. Lo resto, 12 menos 3, 9, más 1, 10. Estoy aplicando esto. La resta y más 1 entre el mismo índice inferior. ¿Qué pasa si hago esto? Entonces se va a disminuir este índice inferior. Era 3, ahora es 2. El superior se conserva. Y acá está hasta con variables, mira, ¿ves? X combinatorio de x7, x2. Pues, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, índice superior, ahí está índice superior, menos índice inferior más 1. Entre el índice inferior va a quedar combinatorio. El superior se mantiene, el inferior se disminuye. Aplicando acá, pues obviamente que ley de signos, acá se vuelve menos x. Menos x más x se van, acá se vuelve menos 2. 7 menos 2, 5 más 1, 6. Sobre x menos 2 y quedaría esto normal. Bueno, combinatorio de x más 7 y x más 1. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de degradación de índice
inferior. Ahora, suma de combinatorios. Esta es la que más aparece en nuestro curso de álgebra, ¿no? El de la suma de combinatorios. Bueno, entonces aquí, mira, si los superiores son iguales, para poder sumar, la condición es que los superiores tienen que ser iguales y los inferiores tienen que llevarse por 1. Nada más. Si eso sucede, se puede sumar. ¿Y cómo se suma? Se coloca el combinatorio. Al superior le aumentas 1 unidad y al inferior el mayor de ellos se coloca. Y eso es todo. A ver ejemplos, profesor. Por ejemplo, cumple la condición. El índice superior son iguales y el índice inferior se llevan por 1 unidad. Cumple. ¿Cómo se suma? Al índice superior se le aumenta 1 unidad, ahí está. Y acá se ubica el mayor. Ya está. Segundo ejemplo, combinatorio de 10 en 6 más combinatorio de 10 en 7. ¿Qué voy a hacer? Pues cumple con la condición, ¿sí o no? Son iguales y se llevan en 1 unidad. Se suma 1 unidad y se elige el mayor. Ya está, sumado. A ver acá más ejemplos. Combinatorio de 10 en 3 más combinatorio de 10 en 4. Son iguales los índices superiores y se llevan en 1 unidad los índices inferiores. Entonces, ¿qué se hace? Al superior se le aumenta 1 unidad, ahí está 10 más 1, 11, y acá se ubica el mayor. Por más que tenga variables, mira. Combinatorio de m menos 1, de x menos 1, combinatorio de m menos 1 de x. Bueno, mira, fíjate, m más 1 se cumple que los índices superiores son iguales y los índices inferiores se llevan por unidad. ¿Qué se hace? Se le suma más 1, ¿sí o no? Al superior se le suma más 1, entonces sería m, y acá es el mayor a x. Pueda que esté lo contrario, no hay problema. Mira, como en este caso, no vais que estés buscando acá menor, mayor, no hay problema. Acá mira, los índices superiores son iguales y estos se llevan por 1, ahí está. ¿Cómo se hace? Al superior le sumas 1, que acá el mayor, yo no estoy diciendo el segundo, el mayor, 6 o 7, ¿cuál es el mayor? 7. Similar aquí, lo sumas 1 unidad y el mayor, lo sumas 1 unidad y el mayor. De esa manera sumas los combinatorios, no te olvides, de esa manera. Bueno, hacemos ahí un ejemplo. Para sumar, por ejemplo, cuando dice ya la suma de la serie, no veo que hay algo, ¿no? Pues, por ejemplo, acá tenemos que razonar y vemos qué hacemos. El truquito, por ejemplo, acá es sumarle combinatorio de 4 más 0. ¿Por qué, profesor, 4 más 0? Para que ya comience a aparecer el juego. 4, mira, 4 y 4, 0 y 1, sí se puede sumar. Claro. Eso es lo que sería. Sumamos y restamos combinatorio de 4 en 0. Ahí está. Acá lo estoy sumando el combinatorio de 4 y 0. Y para que no se altere, también tengo que quitar ese valor. ¿Sí? También tengo que quitar combinatorio. El combinatorio de 4 en 0 también tengo que quitar, ¿no? Ya está. Tengo que quitar combinatorio de 4 en 0. Ya está, chicos. Combinatorio de 4 en 0. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo sumamos mentalmente ya, bueno. Mentalmente vamos a sumar, chicos. Por ejemplo, esto ya se puede sumar, ¿ve? Sería combinatorio de 5 en 1. Este combinatorio de 5 en 1 con él, sumas combinatorio de 6 en 2. Combinatorio de 6 en 2 con este combinatorio de 6 en 3 sale combinatorio de 7 en 3. Combinatorio de 7 en 3 con este combinatorio de 7 en 4 sale combinatorio de 8 en 4. Y con él se puede sumar. Una cadenita se formó, ¿sí o no? Interesante, ahí está. Tal vez no lo has entendido. Combinatorio de 4 en 0 más combinatorio de 4 en 1 cumple la condición. Entonces, ¿qué se hace? Se le suma una unidad al índice superior, que sería 5, y acá se ubica el mayor. Combinatorio de 5 y 1. Combinatorio de 5 y 2 cumple la condición para sumarlos.
Son iguales y se llevan por una unidad. Entonces, ¿qué se hace? Se le aumenta una unidad y se coloca el mayor. Combinatorio de 6 en 2 y combinatorio de 6 en 3 cumple la condición. Pues, ¿qué se hace? Al 6 se le aumenta una unidad y el 2 y el 3 es mayor a 3. Combinatorio de 7 en 3 más combinatorio de 7 en 4 cumple que son iguales la parte superior y el índice inferior se lleva una unidad. Por lo tanto, ¿cómo se suma? Se le aumenta una unidad al índice superior, que es 8, y acá se ubica el mayor. 3 o 4, 4. Combinatorio de 8 en 4 y combinatorio de 8 en 5 también se pueden sumar porque cumple con la condición. Son iguales el índice superior y se llevan por una unidad. Sumando saldría entonces combinatorio, se le agrega una unidad 9 y acá se ubica el mayor 5. Y este último tengo que colocarlo, combinatorio de 4 en 0. Bueno, combinatorio por propiedad de 4 en 0 es 1 y ahí, ya bueno, solamente sería la idea de que algo grande miremos de algo pequeño, ¿no? Muy bien, aplicando suma de combinatorios. Bueno, pasamos a otro que se llama, que tiene un parecido, hay algunos que lo utilizan como el combinatorio. Solo los que llevan el álgebra sabrían la diferencia que hay entre el coeficiente binomial y el combinatorio, ¿no? Esto es el coeficiente binomial, que la resolución es similar al combinatorio. ¿Te recuerdas el método práctico del combinatorio? Ahí está. K veces se degradaba n por n menos 1 por n menos 2 por n menos k más 1 sobre 1 por 2 por 3 por 4, que significa pues hasta acá, que significa k factorial. ¿No? Es lo mismo. Es lo mismo que el combinatorio. ¿Dónde estará la diferencia, profesor? ¿Dónde crees que esté la diferencia? Bueno, incluso las propiedades son los mismos. ¿Te recuerdas? Combinatorio de n en 1, igualito, ¿ves? Se lee coeficiente binomial de n en 1, sale n. Coeficiente binomial de n en n va a ser igual al coeficiente binomial de n en 0, va a ser igual a 1. Es similar al combinatorio. ¿Dónde estará la diferencia? La diferencia está en los valores que adopta él. En el combinatorio, esto adopta solamente naturales. En cambio, en el coeficiente binomial, n ya pertenece a los reales. Es mucho más abarca esto. K pertenece también a los naturales. Eso sí era normal, ¿ves? Esto sí no cambia igual que los combinatorios. Esto tampoco no cambia porque K tiene que ser menor o igual que L. Aquí nada más está la diferencia. En el combinatorio esto pertenecía a los naturales. Ahora en el coeficiente binomial pertenece a los reales. Entonces, como el combinatorio solo desarrolla el natural, es por esa razón que el combinatorio solo desarrolla el binomio de Newton para números enteros, solo naturales nomás evoca, pues sí o no, solo naturales. Entonces, el binomio de Newton, que es el siguiente tema, va a poder desarrollar esto, utilizando combinatorios, ¿ves? Pero en cambio, ya el combinatorio ya no podía resolver, por ejemplo, este ejercicio. 1 a la x a la 1/5, por ejemplo. Eso ya no podía desarrollar, ya no puede, ya el combinatorio se limita, ya no se puede. Si estás desarrollando, estás haciendo algo incorrecto. Esto. Bueno, este tipo de ejercicios nos va a ayudar por el coeficiente binomial, ya ves. Es algo más general esto. En cambio, a esto combinatorio. Y en realidad el coeficiente binomial puede desarrollar los dos a la vez, porque es mucho más general. Bueno, eso es la diferencia, chicos. Nada más eso. Y los restos, si es, tiene la misma aplicación del combinatorio. La diferencia nada más que ahora esto puede, en el coeficiente binomial puede adoptar cualquier valor, porque pertenece a los reales. Puede ser negativo, puede ser raíz, puede ser fracción. En cambio, en el combinatorio no puede ser.
Muy bien, vamos para el primer ejemplo. Ahí está. ¿Ve? Esto en el combinatorio, si te pondrían, no existe, pones. Pero aquí sí. A ver, ¿cómo se desarrollaría, profesor? Tengo que degradar 3. Tengo que bajar hasta 3. Entonces bajamos, a ver. Menos 5, menos 6, menos 7. Y abajo, ¿cómo sería? 1 por 2 por 3. Y se acabó. Ahí está, estoy bajando. Menos 5, menos 6, menos 7. Y abajo, 1 por 2 por 3. 6 y 6 se van. 30, 210. No, a 6, 6, 35 nada más. Menos 35. Menos 35. Ahora tenemos aquí otro ejemplo. ¿Ve? Como ves que también puede ser raíz. ¿Ve? Raíz de 3 tomados de 4 en 4. Entonces sería raíz de 3 por raíz de 3 menos 1, por raíz de 3 menos 2, por raíz de 3 menos 3. Porque este significa que voy a degradar 4 veces. Aquí está 1, 2, 3, 4. Y acá podías ponerlo 1 por 2, por 3, por 4. Pero como veo que no se simplifica con nadie, mejor lo dejo como 4 factorial. Como aquí, ¿para qué voy a dejarlo como 3 factorial si se va a simplificar? ¿Ves? Esa es la idea, ¿no? Bueno, hay dos ejemplos de lo que es coeficiente binomial. Propiedades de los coeficientes binomiales también se cumple igual que los complementarios, o sea que restando va a ser iguales, ¿no? Ahí está el ejemplo para que entiendas. Yo tengo coeficiente binomial de 8 en 5, tú restas va a ser igual a 8 en 3. Es importante, eso también se cumple en los combinatorios y también se les ha explicado. Se cumple. Otro, por ejemplo, yo tengo 9 en 7, entonces su complementario sería, se resta estos dos, sería 9 en 2. ¿Para qué sirve esto? Porque resolver o complementario o binomio, ¿no? O coeficiente binomial de 9 en 7 es más difícil. Porque, ¿qué va a pasar? Va a pasar 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4. Más trabajoso esto de resolver. Pero si tú hayas su complementario 9 en 2, esto es más rapidito de resolver. ¿Ve? 9 por 8 entre 2. Y se acabó. ¿Ve? A veces resulta mucho más fácil desarrollar el complemento y sale el mismo resultado. Si tú deseas resuélvelo esto y resuélvelo esto, te va a salir lo mismo. Muy bien. También existe un incremento de índices. Si tú quieres aumentar el índice, entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando tú tienes, por ejemplo, n en k, entonces lo que vas a hacer es cociente binomial de n en k. Acá vas a hacer k más 1 arriba y esto n más 1. Y simplemente va a aumentar los índices. Puedes aumentar el índice superior, si tú deseas. Puedes aumentar. Y es n menos k más 1 en la parte del numerador y en la parte del denominador es n más 1. Y cuando haces eso, se va a aumentar el índice superior. O sea que es n más 1 sobre k. Y ahí lo tienen los ejemplitos. Ahí tienen los ejemplos. Ahí está. Si yo tengo 5 en 3, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo aumento 1, ¿ves? 4, lo aumento 1, 6. ¿Y qué va a pasar? Los dos índices va a aumentar. Otra, a ver, una práctica. ¿Cómo sería? Lo aumento, acá 3, ¿sí o no? Lo aumento 8. 3 octavos, entonces, ¿qué va a pasar con este coeficiente binomial? Esto va a volver 8 y 3. Ahí está. Ahora tengo coeficiente binomial de 7 en 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? 7 menos 3 más 1. Ahí está, 7 menos 3 más 1. Y abajo, 7 más 1. Haciendo la operación, acá sale 5. Haciendo la operación sale 8. Pero, ¿qué pasa si haces esta operación? El coeficiente o el índice superior va a aumentar. De lo que era 7, ahora se vuelve 8. A ver, lo hacemos nosotros. Coeficiente binomial de 5 en 2. ¿Qué vas a hacer de manera directa? ¿Quieres hacerlo directo? Así sería. 5 menos 3 más 1. 5 menos 2 más 1. Sería 3, 4 arriba. Y ahora abajo, ¿qué va a ir? 5 más 1, 6. 4 sextos. ¿Y qué pasa si hago 4 sextos? El índice superior va a aumentar en una unidad. No te olvides. También solo puedo aumentar el índice inferior.
también el índice inferior. ¿Qué se hace? Al índice superior se le suma más 1 y acá abajo es la resta de los índices. Cuando haces eso, lo aumentas más 1 y en el denominador la resta de los índices, entonces lo que va a pasar acá simplemente es que va a aumentar el índice inferior. ¿Ahora no, Mati? 5 y 6. Muy bien. Ponemos el primer ejemplo. Acá sería 2 y 5. Mira, ves, coeficiente binomial de 2 y 5. Pues, ¿qué se hace? Se le suma una unidad al numerador y en el denominador se resta los índices. Cuando haces eso, el índice inferior va a aumentar en una unidad. Operando, obviamente, 6, 12 menos 5, 7, ya aumentó en una unidad. Muy bien. Ahora sí. A ver, ¿qué está pasando con el láser? Ya, ahora sí. A ver, nosotros, 9 en 3. ¿Qué se hace? Se le suma más 1. 3 más 1, 4. Arriba iría 4, abajo iría la resta. 9 menos 3, 6. O sea, sería 4 sextos. Si pongo acá 4 sextos, ¿qué va a pasar con el coeficiente binomial? Este 3 va a aumentar en 1. Ahí está detallado incluso, ¿no? Este 3 va a aumentar en 1. ¿Qué va a ser? Entonces 9 cuartos, cuando yo pongo 4 sextos. Obviamente se podía simplificar. Muy bien. Disminución de índices, bueno, solamente les mostramos porque en el combinatorio ya se les ha explicado. En el coeficiente binomial se cumple lo mismo. ¿Ves? Cuando tengo n en k, se pone n en k y disminuye, ¿ves? Y ahí está su respectivo ejemplo. Si quiero disminuir el índice inferior, ahí está, se pone n menos k y disminuye el superior. ¿Ves? Ahí está su ejemplo. Si quiero disminuir el índice inferior, se pone n menos k más 1 sobre k y disminuye el índice inferior. Y aquí está su ejemplo. N menos k más 1 sobre k y va a disminuir de lo que era 5, se disminuye 4. Bueno, esto ya se ha explicado en los ejemplos de combinatorio. Con esto terminamos. Propiedad especial, que es combinatorio de n en 0 más combinatorio de n en 1 más combinatorio de n en n, eso va a ser igual a 2 a la n. Importante es eso, importante. Y sus colorarios, tiene dos colorarios. El primer colorario, combinatorio de n en 1 más combinatorio de n en 3 más combinatorio de n en 5 más combinatorio de n por n menos 1, sale 2n menos 1. Lo que tienes que recordarte cómo está el último, ¿ves? Ahora el otro, combinatorio de n en 2 más combinatorio de n en 4 más combinatorio de n en 6 más combinatorio de n en n. En este caso, 2n menos 1. Recuérdate, en el par tiene que ser iguales. En el impar tiene que ser 1 menos. Obviamente, sumando estos dos sale esto. Por eso es que es un colorario estos dos.